Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche, aquí en la pantalla de C5N. Semanas calientes, 13 días para las elecciones de medio término, que van a definir mucho más que la composición del Congreso en esta segunda mitad del mandato de Javier Milei. En instantes conversamos acá con José Mayans, el jefe de la bancada opositora, de la bancada peronista en el Senado, con quien vamos a hablar no solo de eso que viene después del 26, sino también todo lo que está pasando con Estados Unidos. De eso, de hecho, vamos a empezar a hablar de inmediato, porque francamente es mucho más que económico lo que está pasando, y hasta las 0:30 vas a tener mucha, muy jugosa y muy buena información sobre esto que se ha convertido en un verdadero abordaje. Sí, una anexión prácticamente, un resignar soberanía que parece poner en escena algo que no creíamos que fuera a pasar tan rápido. Donald Trump al frente directamente del gobierno argentino a través de, bueno, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, a través de algunos financistas que trabajan cerca suyo y que trabajan codo a codo con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, al parecer en la preparación de una especie de autopista de salida de la Argentina en estos días frenéticos que nos esperan hasta esa elección. Sí, es un poco el fresco de la actualidad, una pinturita de un Milei convertido ya definitivamente en el perrito faldero del presidente de los Estados Unidos, asistido el presidente de los Estados Unidos por quienes ahora le quieren prestar gobernabilidad a Milei, habiendo tolerado una y mil humillaciones, como lo hizo Mauricio Macri en estos 2 años de gestión de la ultraderecha, con una secretaria general de la presidencia que recibe dólares, no precisamente del secretario del Tesoro, pero que los cuenta y sabe muy bien calcular el 3%, con un candidato que va a estar finalmente a la cabeza de la lista, pero que no va a ser el candidato, me refiero a José Luis Espert, en su narcoavión retratado aquí por la inteligencia artificial, y los ares de esto que Giuliano da Empoli, sociólogo, consultor político, bestseller con Los Ingenieros del Caos y con El Mago del Kremlin, llama Los Depredadores. Este libro, que acaba de editar Planeta, es un libro indispensable para entender este momento. La hora de los depredadores. El caos ya no es el arma de los insurgentes, es el sello del poder, dice da Empoli, en algo que francamente no podría retratar mejor el momento que atraviesa el planeta. Les voy a leer apenas 2 párrafos de lo que dice este hombre, ítalo-suizo, que, como les decía, fue bestseller a nivel mundial con sus ficciones. De hecho, algunos en el gobierno argentino se quieren disfrazar de ingenieros del caos o de magos del Kremlin, pero difícilmente querrán estar asociados a estos depredadores, porque dice da Empoli, hoy nuestras democracias parecen todavía sólidas, pero nadie duda de que lo más duro está por venir. El nuevo presidente estadounidense se ha puesto a la cabeza de un séquito variopinto de autócratas desacomplejados, de conquistadores de la tecnología, de reaccionarios y conspiradores impacientes por pelearse. Una era de violencia sin límites se abre frente a nosotros y los defensores de la libertad, los verdaderos defensores de la libertad, agregaría yo, parecen estar especialmente mal preparados para la tarea que les espera. En este mundo nuevo, los depredadores tienen una ventaja decisiva, dice da Empoli, porque están acostumbrados a moverse en un mundo sin limitaciones. No les basta con resistir a la adversidad. Sacan su fuerza de lo inesperado, lo inestable y lo agresivo. Todo lo que pasó en las últimas semanas en la Argentina es inesperado
es inestable y es agresivo. Y esto, que les da fuerza a los depredadores, es lo que deja estupefactos a sus rivales, dice Da Empoli, en un texto además delicioso, que se lee en 6-7 horas concienzudas y que, como les digo, deja mucho para analizar la realidad actual de la Argentina, de Estados Unidos y de todo el mundo. Claro, Milei va a estar en un par de horas ya en Washington, está llegando en este momento el presidente, y mañana va a reeditar esta escena, una escena que a él le insufla algo de poder, que lo rescata de la lona que estaba besando apenas el jueves pasado, cuando el Tesoro de los Estados Unidos directamente intervino en el mercado de cambios local. Claro, lo que hizo el Tesoro estadounidense nunca había pasado en la Argentina, había pasado en algunos otros países. En todos los casos, eso estuvo seguido de una devaluación de las monedas de esos países, vale recordar. Pero la verdad es que no le quedaba otra a Milei. Y lo que terminó pasando es que no solo terminó intervenida la economía, sino que terminó intervenida la campaña, lo vamos a ver ahora en este tramo final de 2 semanas, y la propia gestión política, incluso la construcción de lo que puede llegar a ser la coalición que rescate a Milei de un desastre electoral después del 26 de octubre. Trump y Scott Bessent, el secretario del Tesoro, están pensando en 2 velocidades. Una es el rescate financiero y este oxígeno vital para Milei en este tramo final de la campaña. Pero también piensa en un mediano y largo plazo, en un segundo momento, en las oportunidades estratégicas que le dan los recursos de la Argentina. Los recursos son energéticos y mineros especialmente, y tiene que ver con el uranio, con el litio, con los minerales raros, también con vaca muerta, también con la tecnología asociada a lo nuclear. Y en esta foto, de la que en un ratito nos va a hablar Emi Garzón, especialista en ciberseguridad, en tecnopolítica, esta foto es la foto que sacó el viernes para poner en escena un anuncio de inversiones electoral, un anuncio que no se cree ni siquiera ChatGPT, porque si uno le pregunta a ChatGPT si es posta el anuncio de que van a invertir 25.000 millones de dólares en los próximos 10 años, dice que está completamente fuera de escala para un centro de datos, que de ninguna manera hay carne todavía en esa mísera carta de intención que se firmó como inicio, a pesar de las sonrisas, de la foto con la motosierra. Pero la condición de mediano plazo es clarísima por parte de Washington. En cuestiones estratégicas, o sea, en energía, en minería, en infraestructura, en tecnología, en ciencia, Trump pide que Argentina tome distancia de China definitivamente. Trump exige, en esta Guerra Fría del siglo XXI que está reeditando a su manera, que Argentina sea completamente unipolar. Algo que a Milei le viene cuajando desde el principio, pero que, bueno, tiene bastante de entrega de soberanía en su concreción, si llega a avanzar con, por ejemplo, un buen resultado electoral para la ultraderecha. Esta foto es del comandante Alvin Hoxley, el nuevo jefe del Comando Sur estadounidense, que estuvo con la encargada de negocios de Estados Unidos en Ushuaia. En Ushuaia se dirime parte de la disputa con China en el Atlántico Sur, porque, claro, el Pentágono quiere invertir en la base logística, en la base de abastecimiento logístico de la Antártida, quiere invertir en la base naval y militar que Argentina tiene previsto levantar allí. Y según lo que dijo Milei en 2024 y lo que ratificó Victoria Villarroel cuando fue allá el último 2 de abril, la base va a tener participación militar estadounidense. Claro, Ushuaia, el canal de Beagle, es el
cruce militar bioceánico por excelencia. Son dos los cruces. Uno es el Canal de Panamá, otro es el Canal de Beagle. El Canal de Panamá se usa a full para la circulación de mercancías y sustancias y acaba de ser copado por Trump, que desalojó a China. Había un consorcio de Hong Kong allí que compró BlackRock, y esa compra hostil por parte del fondo de Larry Fink fue una condición que le puso Trump a Panamá, que tiene poco para oponérsele al presidente de los Estados Unidos. Claro, Panamá, entre otras cosas, usa el dólar como moneda. Tiene ya cedida parte de su soberanía a la potencia que construyó el canal y que lo administró durante muchísimos años, hasta que se lo devolvió al gobierno panameño, más o menos, ¿no? en esta especie de cogestión. Ahora, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, lo dijo muy clarito. Escuchalo de su propia boca. Also a great ally for the U.S. He'll be coming to the Oval Office next Tuesday, and he is committed to getting China out of Argentina. This is key for us. China is all over Central America, Latin America, Mexico, South America. It's critical that we maintain really good relations and that these are strong economic capitalist systems, is it not? It is, and we also saw China put on more rare earth export controls last night, and Argentina is rich in rare earths and rich in uranium, and I think they are committed to U.S. private companies coming in and being good partners with them. So China's trying to put more export. Claro, la respuesta de China no tardó en llegar. Apenas se escuchó esto del propio secretario del Tesoro el sábado por la mañana, después de consultas que me consta hubo entre la embajada china y Beijing durante todo el viernes feriado, sacó un comunicado muy enérgico, muy duro, en donde dice cosas como esta. Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo. En contraposición, Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying. Obviamente, en esta guerra no hay buenos, hay intereses. Estados Unidos y China dirimen quién va a mandar en el siglo XXI, así como Estados Unidos claramente lo hizo en el siglo XX. Argentina corre el riesgo de tropezar de vuelta con la misma piedra con la que tropezó en 1933, con el pacto Roca-Runciman, un pacto con una potencia en aquel momento declinante frente a un Estados Unidos que emergía como el nuevo hegemón mundial. Claro, a la Argentina históricamente le convino la ambigüedad estratégica, le convino la multipolaridad, pero especialmente poco le conviene entregar su destino a un país que productivamente y tecnológicamente, más allá de las diferencias gigantescas en potencia económica y militar, compite con el nuestro. Estados Unidos, hasta hace muy poquito tiempo, hasta que Trump tensó la relación comercial con China, le vendía soja a China que ahora no le puede vender. Por eso enojó a los productores de soja de Estados Unidos que Trump viniera al rescate de Milei. Poco le importa eso a Trump, que ahora enfrenta múltiples resistencias a este salvataje, porque él va por otra agenda, por una agenda que de algún modo responde a la de los depredadores que definía Empoli. Claro, China advierte entre líneas en este comunicado que les acabo de leer parcialmente que viene haciendo cosas con la región. Con Argentina, por ejemplo, viene renovando el swap de monedas. Un swap de monedas que, si uno mira las reservas del Banco Central Argentino, están llenos de renminbi, llenos de la moneda que emite el Banco del Pueblo Chino. Claro, esos renminbi, esos yuanes,
fueron usados ya. 5.000 millones de dólares se usaron en el último tramo del gobierno del Frente de Todos, que habría que devolverle a China en caso de que pase lo que dice Bessent, de que Milei eche a los chinos de acá. Eso lo dicen los chinos en el comunicado como una advertencia tangencial, como todo en la diplomacia china, que en estos casos empieza a hacer advertencias un poco más altisonantes. Claro, Trump le puede pedir esto a Milei y mucho más, porque como te decía antes, lo rescató de la lona. Entonces está en condiciones de exigir a cambio. Además, es el segundo rescate en 6 meses. El anterior fue el del Fondo Monetario en abril, hace exactamente 6 meses. Un Fondo Monetario que desembolsó 14.000 millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central y que vio cómo desde ese momento hasta ahora los argentinos de alto poder adquisitivo se compraron 17.000 millones de dólares. O sea, más de lo que el fondo desembolsó. Dicen que la plata del fondo no la tocaron. En realidad, la tocaron antes del primer tuit de Bessent, hace 10 días. Los rescates duran cada vez menos. Pero más allá de que hayan tocado ese dinero o no, esos dólares que se vendieron a Argentina de alto poder adquisitivo son los que no acumuló en reservas el Banco Central. ¿Qué pasa ahora? Bueno, según The Economist, la revista conservadora británica, el peso está en problemas y Milei también. Esto lo publicaron el viernes, después de que el Tesoro de Estados Unidos comprara pesos, como canchereó Caputo durante el fin de semana. El equipo económico del presidente ha partido hacia Washington, dice The Economist, tratando desesperadamente de asegurar apoyo estadounidense. Claro, volvieron por el fin de semana largo y ahora volvieron a ir a Washington, esta vez con Milei, para la concreción de estos anuncios que mañana quizás tengan que ver con cosas menores, el arancel cero para maquinaria, que dicho sea de paso se va a importar más de Estados Unidos, no es que se va a exportar para allá, la baja de retenciones en algunos productos, en fin, cosas absolutamente cosméticas al lado de la agenda que se está discutiendo de verdad a cambio de este auxilio. Pero mira lo que dice el New York Times, es más elocuente todavía. Dice que la decisión de rescatar a la Argentina no solamente responde a la necesidad de mantener acá a flote al único aliado en Sudamérica de Donald Trump, a una ultraderecha capaz de esta entrega. Lo que dice es que está pensada en realidad para beneficiar a grandes inversores internacionales. Los que los demócratas ahora dicen son los amigotes de Scott Bessent, del secretario del Tesoro. Dice textualmente, ahí lo tienen, empieza a haber dudas sobre si el verdadero objetivo no es ayudar a los inversores ricos cuyas apuestas en Argentina podrían tambalearse si su economía lo hace. Y menciona algunos, a los fondos de empresas de inversión como BlackRock, Fidelity y PIMCO, que están fuertemente invertidas en Argentina, al igual que inversores como Stanley Druckenmiller y Robert Citrone, Bob Citrone, que trabajaron con Bessent cuando era inversor de George Soros. Claro, el vamos a hacer lo que haga falta, el wherever it takes de Scott Bessent, puede ser pensado no como lo que haga falta para ayudar a Milei a que gane las elecciones, que un poco de eso es, sino también como lo que haga falta para que los muchachos de Wall Street se puedan llevar sus dólares baratos antes de la devaluación. Escuchalo, Caputo. Todas las herramientas están arriba de la mesa. Todas. O sea, ellos están dispuestos a seguir, por supuesto, a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, también en el dólar financiero, también en el dólar futuro, también bonos. O sea, están dispuestos a hacer. O sea, tenemos al Tesoro de los Estados Unidos interviniendo en el mercado. Por eso te dije antes, lo importante es un whatever it takes para Argentina. ¿Cómo eso va a perjudicar al país? De ninguna manera. Todo eso es a favor de los argentinos. Todo es a favor de los argentinos, dice Caputo, como si a esta altura su palabra valiera algo después de la cantidad de promesas incumplidas en estos 2 años. Solo tomando esta gestión, ni siquiera teniendo en cuenta
la última vez que nos arruinó con Macri. Bob Citroën es ese, el excéntrico calvo de anteojos redondos. Se lo ve muy entusiasta ahí, frente a la motosierra, con Santiago Caputo, con el presidente Milei y con otros referentes de la CIPAC, la Convención Política de Acción Conservadora. Claro, Citroën es el dueño de Discovery Capital y fue, como cuenta el New York Times, socio de Bessent cuando los dos trabajaban con George Soros, que apostaron contra la libra y ganaron. De hecho, bien sabe Scott Bessent que a veces cuando el mercado empuja fuerte, no se la banca ni el Banco de Inglaterra, ¿no? Imagínate el Banco Central de la República Argentina desguazado, desnudo, como está ahora. Hay otra foto más interesante de Bob Citroën con Milei y con Barry Bennett. Barry Bennett es el hombre de la corbata gruesa, violeta, allí. Ambos lo flanquean a Milei. Está Gerardo Huertain, el canciller también. Esto es en la visita anterior que hicieron a la Argentina, cuando, bueno, acababa el Fondo Monetario de rescatar a Milei, insisto, hace apenas 6 meses, con un dinero que ya se evaporó. Barry Bennett estuvo la semana pasada de vuelta en Argentina, estuvo con Santiago Caputo. Hay una foto de eso, pero hay varias que subieron a redes acólitos del autopercibido mago del Kremlin, porque, claro, estuvo a sus anchas Barry Bennett. Estuvo con Caputo, sonriente junto a él, salió, habló con la prensa, y mira, ¿le querés conocer la voz al interventor de la gestión? Conócesela. Well, we're planning the trip for next week, which will be big, but we're trying to get ahead of what happens next after this agreement, because we expect a tremendous amount of foreign direct investment into the country from American. Claro, lo que dice Barry Bennett es lo que tiene pensado Trump como agenda, lo que tienen pensadas esas empresas también como agenda, pero lo que hizo es lo importante. Según Santiago Fioriti, por ejemplo, ayer en el diario Clarín, mostró en esta reunión con Santiago Caputo un borrador con ideas y hasta una serie de nombres que llevaba anotados de dirigentes de la oposición no kirchnerista a los que se refirió como actores racionales que podrían colaborar en la próxima etapa y con los que dijo tenía previsto charlar. Con Gaby Vulcano estuvimos gastando teléfonos de gobernadores y diputados, de senadores y ministros de las provincias, que en todos los casos invariablemente niegan haber hablado con Barry Bennett. Se lo voy a preguntar a José Mayans en un ratito, pero mencionó a varios gobernadores en esa reunión el interventor. Mencionó a varios que fueron aliados del gobierno, que le votaron las leyes y que después, bueno, lastimados por el propio oficialismo, que les arma listas en sus provincias, que los desaira, que les niega obras, que no les suelta ni guita para pagarle a las policías, se fueron alejando, lógicamente. Ahora parecen estar acercándose de vuelta. Y se acercan invitados por alguien que hace saber a sus interlocutores que esto es en el buen interés del tío Sam. Empieza a corporizarse eso que Peter Lamelas, el designado embajador de los Estados Unidos, dijo que iba a hacer personalmente, hablar con los gobernadores para decirles que lo tienen que acompañar a Milei, aunque pierda las elecciones, votándole de vuelta leyes después del 26 de octubre. Claro, esto puede ayudarlo a Trump, puede ayudarlo incluso a Milei en estas altas esferas del poder, pero no sé qué efecto puede tener en las elecciones. Uno tiende a pensar que negativo, sobre todo en base a estos datos. En las encuestas de opinión pública y de intención de voto están preguntando por la imagen de Trump que tiene la gente. Y la imagen de Trump es muy mala. Esta es la encuesta de Subán Córdoba. 60,3% de imagen negativa contra el 34% de positiva. Y la siguiente es de Nueva Comunicación. Queda muy parecido. 61,2%
de negativa y 30,1% de positiva. ¿Qué festeja Trump de lo que ya logró en Argentina? Bueno, que tiene a sus pies a un presidente con una agenda subdesarrollista, con una agenda que le viene como anillo al dedo a los intereses de los Estados Unidos, intereses que Trump defiende. Dicho sea de paso, lo curioso es que los defienda el presidente de otro país, en este caso el nuestro. De vuelta, porque son economías que compiten, son economías que históricamente compitieron por geografía, por morfología, por población, por lazos comerciales, por rutas. Y para economías como las nuestras, tanto la de Argentina como la de Brasil, como la de Estados Unidos, una forma de mejorar la productividad, de ganar competitividad sin devaluar, que es lo que ahora todo el mercado cree que se va a ver empujado a hacer Milei, es invirtiendo en infraestructura, en tecnología, en ciencia, transformando la base de la economía. Mira lo que hace Brasil, por ejemplo, con su inversión en infraestructura. Esto es datos oficiales con proyecciones incluso al año que viene. Aún con una inversión pública que está por debajo de los años dorados de Lula, que es la parte amarillita de las barras, lo que consiguió apalancar Lula es que haya mucha inversión en infraestructura privada, que es la parte azul. Esto aumentó desde que volvió al poder Lula, básicamente porque tiene un programa de desarrollo opuesto al que antes tenía Bolsonaro en esos años de mínima inversión en infraestructura. ¿Qué pasa acá con esta misma variable? Se ve clarito en el siguiente gráfico. Acá está la inversión en infraestructura argentina a partir de lo que desencadenó Javier Milei. Un verdadero apagón de lo que podría incrementar esa productividad sin devaluar para el futuro. Claro, nosotros los dólares de los rescates no los gastamos en autopistas, en represas, en puertos. Nos los estamos gastando en esto. Mirá, el fin de semana Clarín publicó esta imagen. Una imagen que dice mucho más sobre el tipo de cambio que lo que pueda decir Caputo o incluso lo que pueda decir el secretario del Tesoro. Furor de argentinos por compras en Chile. Y esta imagen. Tómate un par de segundos para detenerte en la dirección de los autos. No hay uno solo viniendo a la Argentina. Hay una fila interminable de mendocinos, sobre todo, que cruzan a comprar a Chile, pero de gente de todo el país, que se da cuenta de que hoy el dólar está barato y no caro, como dicen Bessent y Caputo, de que tiene todo para subir, porque las cosas están mucho más baratas allá. Por la misma razón por la que nadie entra a un comercio en la calle Florida, porque no hay turistas que vengan, por ejemplo, en este momento. Ahora, este tipo de cambio sobrevaluado, este ajuste en lo que podría aumentar la productividad a futuro, es algo que los dueños saludan. Y esa es una pata poco explorada de lo que está pasando por estas semanas. Trump está intentando blindar el ajuste de Milei en unas elecciones en las que ya ve que no le va a ir muy bien. Mandó a su interventor para ayudarlo en la campaña, para ayudarlo en la construcción de una coalición postelectoral. Pero los dueños de la Argentina levantan la mano y dicen, ojo, acá estamos nosotros también. Uno de ellos, Marcelo Mindlin, dueño de Pampa, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, acaba de anunciar que entra a Intercement, el grupo de control de Loma Negra, la tradicional cementera argentina que hace 25 años vendieron sus dueños, los herederos de Amalia Lacroze de Fortabat, a los brasileños. Claro, Mindlin, después de conocida esta noticia, habló por radio. Pasó, insisto, bastante bajo el radar. Pero mira lo que le dijo a Eduardo Feynman. Me gustaría que sean no solamente los empresarios argentinos, sino los empresarios extranjeros los que inviertan,
porque el país necesita muchas inversiones para generar mucho trabajo y que la gente esté mejor. Totalmente. Así que lamentablemente no están viniendo los extranjeros, pero por otro lado es bueno que los empresarios argentinos estén comprando tantas empresas, porque significa que es un voto de confianza al país y al plan económico. Lo dice clarito, esto es un voto de confianza al país y al plan económico. Un plan económico que le está haciendo daño a los balances de muchas de las grandes empresas de la Argentina, pero que sin embargo sigue siendo apoyado por el Círculo Rojo, por la parte más exclusiva del Círculo Rojo, que se abroquela en torno a Milei a medida que se da cuenta que puede llegar a salvarlo esta intervención extranjera. Claro, en la calle se ve otra cosa, se ve esto que hizo público ayer CAME en septiembre, el último mes. El consumo minorista cayó 4,2% interanual, contra un año que ya había sido catastrófico, un año 2024 que recién al final empezó a levantar. La comparación septiembre-septiembre es 4,2 de caída frente a un septiembre del 24 que había marcado un 5,2 de caída frente a septiembre del 23. De vuelta, nadie vende nada. Si tenés un comercio no hace falta que te muestre una estadística, ¿no? Pero si no lo tenés, te muestro el desglose. En todos los sectores se nota esta caída, este desplome interanual. Lo muestra el siguiente cuadro, que rubro por rubro muestra números rojos. Fíjate, alimentos y bebidas 3,1, decoración y hogar 6,2 abajo, calzado y marroquinería 4,3 abajo. Claro, la acumulada todavía da positiva, da verde, porque los primeros meses de este año fueron buenos, pero a partir de ese marzo fatídico, a partir del rescate de abril, todo se tiñó de rojo y también lo hacen las mediciones contra agosto de algunos de los rubros más importantes. El reflejo de esto es lo que pasó con los ingresos, o más bien esto es reflejo de lo que pasó con los ingresos, porque se ve en un grafiquito muy piola que hizo Equilibra, la consultora de Martín Rapetti, cómo lastimaron los ingresos populares de una manera, bueno, pasmosa, ¿no? Acá tenés los que perdieron, empezamos por abajo, esto es tomando como base 100 el momento en el que asume Milei. Entre los que perdieron tenemos a los estatales, que están un 34% abajo. Tenemos a los docentes universitarios, que están un 31% abajo. Si era 100 en 2023, ahora es 69. Tenemos a los trabajadores de la construcción, que están un 17% abajo. A los jubilados, que están un 12% abajo. Ahí tenés el 88% de la jubilación mínima más el bono y la jubilación mínima sin el bono. Después te hacen la cuenta en dólares, qué sé yo. Esto es el poder adquisitivo. Los que ganan, los que están arriba de ese promedio del 100, son los privados formales que tuvieron paritarias retrasadas, pero ahora están empatando. Algunos gremios como camioneros, como peones rurales que vienen del piso, camioneros no, que están un poquito por arriba. Y la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo sí ganó poder adquisitivo frente a lo que recibió Milei. Pero ojo, porque eso que puede haber funcionado como una malla de contención social, algo que frenó agitaciones mayores en la base de la pirámide social, ya no va a tener más plata. En el proyecto de presupuesto desengancharon la asignación por hijo de la actualización por inflación para licuarla de acá en adelante, como ya pidió explícitamente que lo haga el Fondo Monetario. Hablando del Fondo Monetario, una grajea final de Kristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario, que dice que con este guadañazo al salario y a las jubilaciones no alcanza, falta más. But the third step is the most important and the most difficult one. Carry people with you. Get people to understand that a ballooning deficit and more public spending not necessarily good for them.
And that is where I see it across, not just in the United States, everywhere. We still haven't figured out how to do that, how to bring people with us on things that are tough. In my part of the world, in Central and Eastern Europe, we have had examples of brave leaders doing very difficult stuff, cutting pensions and wages by 40–50% and being re-elected. Why? Because they carried people with them. There is confidence that needed to be done. We now look at Argentina. Argentina is taking a very dramatic adjustment program forward. The success is going to be based on carrying people with you. Prístino, ¿no? A confesión de partes, relevo de pruebas. Bancan un ajuste dramático, como dice Georgieva, para priorizar a los acreedores. Y los depredadores festejan. Como dice Da Empoli en este libro que les recomiendo altamente, nuestra democracia está en peligro. José Mayans, muchas gracias por venir a La Ley de la Selva. No, gracias. Gracias por invitarme. Es un gusto tenerte acá. Contame, ¿qué es esto? ¿Cómo lo definís? ¿Un desembarco, un abordaje, una intervención? Bueno, esto me hace acordar a una discusión que hubo en la Casa Blanca con un presidente americano en tiempo de la Guerra Fría. Dice, tenemos que proteger a Somoza porque Somoza responde a nuestros intereses. Y entonces le dice, el interlocutor del presidente le dice, bueno, pero este es un hijo de puta, le dice. Y entonces el presidente americano le dice, pero te recuerdo que este es nuestro hijo de puta, le dice. Bueno, Milei es el hijo de puta de ellos. Milei es una persona que le ha mentido al país en forma sistemática, un gobierno que está plagado de corrupción, un gobierno que no se puede sostener. Y esta es la segunda promoción que hace Trump. La primera promoción fue de Macri, que le dio 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, un préstamo indirecto para sostenerlo el gobierno de Macri, que fue la causante de la debacle en materia de endeudamiento del país. Empezó el tema llegó al 100% del PBI, no dicho por mí, sino por la Comisión de Control de Deuda del país, ¿verdad? Y bueno, Milei le sale un poquito más barato, ¿verdad? Primero le dieron el blanqueo, después el fondo, y ahora cuando se le caía a pedazo del programa, porque ya no tenían forma de sostenerlo, fue a llorarle a Trump miseria diciéndole, mira que me caigo. Y entonces le salió barato. La primera fue de 460 millones de dólares. Y después, blableta, ¿verdad? Expresiones. Vamos a invertir 25.000 millones. Vamos a hacer lo que haga falta hasta el 26. ¿Y después? Después del 26, si perdés las elecciones, querido, te vas solito, ¿verdad? Porque el problema es, en la parte geoestratégica, acá hay una lucha de intereses, de lo que se podría decir Estados Unidos, China, las BRIC, Europa, ¿verdad? Y nosotros no somos ni yanqui ni marxistas, nosotros somos argentinos. Y necesitamos un presidente que cuide los intereses de la República Argentina, no que cuide los intereses del Estado americano. O sea que hay algunos que piensan que si somos una estrellita más en la bandera de Estados Unidos, vamos a vivir mejor. Mentira, ¿verdad? Porque después, ya que conmemoramos el día del 12 de octubre, nos van a mandar las reservaciones a los argentinos y van a explotar nuestro país como nadie realmente. Entonces, a mí me parece realmente que el pueblo argentino tiene que poner un límite, lo va a hacer. Ya lo hizo la provincia de Buenos Aires, creo que va a ser peor el 26. ¿Ah, sí? Sí, creo que va a ser peor, ¿verdad? Porque todo el mundo es consciente, primero, de la mentira que ha representado el gobierno de Milei, después es consciente del alto grado de corrupción que tiene el gobierno de Milei, y nadie se cree esto de que Milei no sabía en qué andaba Esper. ¿Verdad? Yo creo que Esper, cuando fue ese día a la casa a Olivo, le dijo, mirá que este tipo nos colaboró. Entonces, ¿qué hacemos? Pero como acá hay información cruzada, fíjense que le estaba haciendo el asesoramiento a una minera. En Guatemala. En Guatemala. No le puede creer nadie, un mentiroso de primera, que aparte se autoincriminó por todas partes, ¿verdad? Lo mismo que hace Milei, dice, no, el profe, dice una persona honorable. El otro procesado. ¿Ustedes creen que los servicios americanos no saben en qué estaba metido el rionegrino este? Ahora, y aparte yo te pregunto una cosa, ¿verdad? Sí. Esto indica el grado de corrupción del gobierno, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo la Corte tuvo el tema de la extradición y quién protegió a este tipo durante 3 años? 3 años y ¿Y pico. por qué? ¿Por qué? Bueno, el común, porque donde va el presidente le dice la puta que lo parió son todos narcos, le dice. Donde va el presidente le dicen eso. Mira, la verdad, mintió, desde su primer discurso en el Congreso mintió. Y de ahí vino cada vez mentira más grande, hasta que llegó el conflicto en el Parlamento, porque ellos decidieron cerrar el Parlamento. Nosotros no le permitimos, yo se lo dije, nosotros no vamos a permitir esto. Y todos los bloques, por 2/3 actuamos, y en su momento nosotros acompañamos lo que creemos que es justo para el pueblo argentino. Ahora, en materia de emergencia, por ejemplo, previsional, o en materia de emergencia educativa, en materia de emergencia... discapacidad, sí, claro, todo lo que se votó últimamente. Claro, por más de 2/3. Eso que se votó incluso volteando los vetos del presidente, es algo muy distinto a lo que pasaba el año pasado cuando todos le levantaban la mano. Sí, la ley base, por ejemplo. Para la ley base, por ejemplo. Pero se compraron un senador. Para la ley base se compraba un senador, pero nosotros salimos 36 a 36. ¿De Cuader hablás? Claro, lo compraron a Cuader. Bueno, y desempatan y es 36, se convierte en ley con la compra de un senador. Por eso yo digo, ¿verdad?, de que obviamente la hijaputé de Milei, ¿verdad?, está en entregar el país a los intereses americanos. Él dijo que entre el Estado y la mafia, él prefiere la mafia. Ahora creo que se dan cuenta por qué. Ahora, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad?, dijo que él venía a destruir el Estado. Ahora, ¿no crees que pueden de vuelta lanzarse a ese shopping de legisladores? Ni aunque tengan unanimidad en el Parlamento, este programa económico no cierra. No cerró en la dictadura del 55, no cerró con Krieger Bacena, no cerró con la dictadura del 76, no cerró con Macri, no cerró. Bueno, pero si lo estiran, si consiguen... lo que pueden hacer el financiamiento para lograr, obviamente, que la Argentina tenga... Decime, ¿dónde están los 100.000 millones de dólares del... Caputo no quiere venir a explicar al Parlamento qué pasó. 100.000 millones de dólares más debemos. No se sabe eso. ¿Dónde está? No se sabe tampoco dónde está el oro del Banco Central. No, se la llevaron. Sí, por eso. ¿A nosotros qué nos dejan? El pagaré. Ahora, de vuelta, si viene un asesor como Barry Bennett, se reúne, como dice Santiago Fioriti, lo que leí yo recién, Jorge Eliotti en La Nación también, con legisladores y gobernadores que él considera amigables, constructivos. Sí. No puede llegar a los intereses americanos. Sí, claro. ¿A vos te dijo alguien que había visto a Bennett en el Congreso, por ejemplo? Bueno, pero a mí esto me hace acordar cuando De la Rúa dice, qué lindo es dar buenas noticias. Arreglamos con el Fondo Monetario Internacional 50.000 millones de dólares. A los 3 días le explota el 2001. ¿Por qué? Y porque no estaba contemplado los intereses del pueblo argentino dentro de esto. Está bien, pero ¿no aprenden ellos también? Bueno, porque, hicieron distinto con Macri y ahora parecen estar haciendo distinto con Milei. Bueno, pero hay gente que está ensimismada y lo único que defiende son sus intereses. Y acá es lo que decía Perón, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Nosotros no tenemos nada que ver con el alineamiento ni de Estados Unidos ni de Israel. Yo pertenecía al Parlamento del Mercosur durante 8 años. Ahí tenemos, para hacer dulce, un mercado de 468 millones de personas, donde se discute la provisión de bienes y servicios para 468 millones de personas, más que Estados Unidos, que es 458 millones de personas. El Mercosur hay como para trabajar realmente en un proceso de integración. Le estamos dando la espalda. Bueno, le estamos dando la espalda. Aparte de eso, estamos ignorando el problema central, porque el ataque que le hace Trump en Naciones Unidas a Lula, como diciéndole, usted está equivocado, usted tiene malos amigos, por China le dice, ¿verdad? Por las BRIC le dice, usted venga con nosotros, a usted le va a ir bien. Es un patotero, ¿verdad? Pero aparte de eso, si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo se inicia China? ¿Verdad? Con Mao, un país muy pobre. En el 72, sí, cuando va a Nixon y le hablan del libre mercado. Y ahora que Trump anuncia que va a tener la inteligencia artificial una inversión de 600.000 millones de dólares y China le rompe el tuje porque le dice tenemos 10 o 100 veces más barato inteligencia artificial, y por supuesto que se ofende diciendo, bueno, como se decía antes, la industria china, ¿viste que el chino siempre aparecía como el boludo en Bonanza? Sí. El que hacía la comida era el chino. ¿Vos te acordás de Bonanza o no? ¿No te acordás? Sí. Bueno, el que hacía el boludo el chino era el boludo que venía y le cocinaba hot carwa y a todos los carwas que vivían todos solos sin mujeres ahí en la Ponderosa, y que el chino era el que le hacía la comida. Y ahora resulta ser que el chino
le disputa los satélites, la defensa nacional, bueno, y pone en peligro lo que vendría a ser el imperio americano, según ellos, ¿verdad? Y obviamente que él habló de dos cosas. Habló del sistema energético, que nosotros en Argentina tenemos un sistema increíblemente caro, y que ahora están atacando el tema de las centrales nucleares, como poniendo con excusa esto que van a venir a invertir 25. Todo un cuento, ese sí que es un cuentazo americano el que están haciendo, de que van a venir todos anuncios. No hay nada firmado, no hay nada en el Congreso que digan, ¿cuándo vas a poner los 25? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Qué va a hacer? Dice, vamos a usar 500 megas. Para el sistema argentino nosotros teníamos 30.000 megas. Ahora, insisto. Y fíjate, hoy dice ahora que el problema es que van a hacer en la Patagonia algo para 500 megas. Una estupidez semejante de gente que no entiende absolutamente nada. Está bien, pero ellos, creo yo, lo quieren rescatar a Milei porque les es útil ahora. Claro. Pero no creo que no le importa si Milei es corrupto. No, por supuesto. A los americanos porque es el hijo de puta de ellos. De acuerdo a la cultura americana, eso. Sí. ¿Verdad? Entonces lo que no le importa es si es un corrupto, que tenga un gobierno corrupto, que tenga la hermana corrupta. No le importa a los americanos. Lo que le importa es que le sirva a sus intereses para desarmar el acuerdo con China. Por eso, insisto. ¿Y qué tal si Milei es derrotado y Barry Bennett, este asesor, saca los pesos, Bob Citrón y otros? No, si están pensando en la continuidad de este plan sin Milei o con Milei en minoría en una coalición que integren, por ejemplo, los gobernadores amigables, los Cuader de la vida, los que se arrimen, los que se acerquen. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, Perón siempre decía, tenemos enemigos de adentro y enemigos de afuera. Ahora, ¿cuál es la concepción que tenemos? Nosotros somos un país libre, independiente, o sea, deberíamos ser libres, trabajar por la liberación de la patria. Yo espero que el pueblo argentino el 26 haga sentir realmente, haga tornar el escarmiento contra Milei y su corrupto equipo de gobierno, que está entregando el país. Necesitamos eso. Hay una partícipe del gobierno, si bien está peleada con él, que es la vicepresidenta, ¿sí?, que estuvo hace poco en Formosa. Sí. Ustedes la recibieron. ¿Vos ves alguna diferencia entre ella y Milei en ese sentido? Bueno, ella lo que suele citar, yo digo, que el punto de inflexión fue el tema Malvinas. La discusión fue el tema Malvinas. Y después tuvieron otras peleas por el tema de la corte, por el tema de la imagen. Está bien, pero ella estuvo en Ushuaia y dijo, acá van a venir los estadounidenses y van a participar. No estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con ese alineamiento, ¿verdad? Por lo menos la visión nuestra no es esa. ¿Y si Estados Unidos piensa en ella como plan B? ¿Cómo? ¿Y si Estados Unidos piensa en ella como plan B? Bueno, ese es un pensamiento de Estados Unidos. ¿Y ustedes cómo reaccionarían? Nosotros lo que queremos un gobierno, ¿verdad?, que defienda los intereses de los argentinos. Que defiendan nuestra... Nosotros tuvimos acá en la Argentina está el paraíso terrenal, ¿verdad? Y lo hicimos tan mal que estamos en estas condiciones. Y tenemos los Milei que dicen un verso, que agarran las redes y publican, y yo le voy a castigar a los políticos, se supone que al Parlamento. O sea, no fue la política la que destruyó la antipolítica destruyó el país, los intereses de la antipolítica. Eso destruyó el país. Bueno, entonces hay que hablar de las políticas públicas que el país merece. Empecemos por la deuda. De eso te iba a preguntar. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Con que deja Milei, que deja tierra arrasada. Te iba a preguntar exactamente ¿Qué hacemos con la deuda? Pará, ¿me aguantás? Sí. Y me lo contestás después de la tanda. Sí, cómo no. Quédate vos del otro lado porque falta Gaby Vulcano, que nos va a contar lo que quiere Macri a cambio de ese apoyo que fomenta Estados Unidos. Y vamos a hablar también con Emi Garzón. Emilce trae un informe realmente imperdible sobre los depredadores, sobre los magnates de la nube, de las plataformas, de los algoritmos, que participan de este rescate a Milei. En un ratito te vas a enterar a cambio de qué. Quédate hasta las 0:30, rige la ley de la selva. Seguimos con José Mayans. Me decías, hay que hablar de la deuda para el día después de las elecciones, o para el día después de Milei. ¿Qué hay que hablar? Primero me gustaría preguntarle al ministro dónde puso los 100.000 millones de dólares que debemos todos los argentinos con estas cláusulas secretas. ¿Le escuchaste a Cristalina que le dicen? Cristalina. Eva tenía una frase para ella. Decía, cuando el rico piensa en el pobre, piensa en pobre, decía. ¿verdad? Cuando el rico piensa en el pobre, piensa en pobre. Eso es Cristalina Georgieva. Dice que todavía no es suficiente, sí, que vamos a tener que sufrir un poquito más hasta que le paguemos todos los intereses usurarios que ellos generan para la deuda argentina. Que un día transforma intereses de 40 al 80%, decide Caputo encerrado ahí con
con sus inversores que le dicen los fondos de ellos, bueno, no te voy a dar el 40, te voy a dar el 80, aguantamos un poquito más hasta la elección. ¿Y quién va a pagar? El pueblo argentino, por supuesto, Juan Pérez va a pagar. Y en caso de que después gobierne el peronismo... Hay que meter a todo preso de todo, ¿eh? Porque no puede ser tan simple endeudar a un país como lo están haciendo y después te agarrar tu bolsa y te va a la playa de Brasil, como hacen, ¿verdad? Como lo hicieron ya. Sturzenegger, Caputo, toda esa manga, esa runfla. Sí. Eso tiene que ir todo preso. Pero más allá de porque no pueden dejar al país endeudado hasta la manija, como lo dejan. Está bien. Y después te dice, vos sabés que nos equivocamos, tuvimos una mala praxis, y después tienen cuenta offshore y están en paraísos fiscales y se pasean el Gulfstream en todo el mundo. Yo puedo coincidir con vos. ¿Quién banca eso? Sí, yo puedo coincidir con vos, pero eso solamente el narco que tenía 1000 aviones y todo esto que se pasean en Gulfstream. Sí, ellos pueden tener eso, pero en todo caso tendrán que ocuparse los jueces de meterlos presos. Lo que te pregunto a vos es lo que está a tu alcance. Hay que hacerle ya las causas. Sí. ¿Verdad? Bueno, lo que está a tu alcance. Obviamente o de los tiene que ser la justicia la que interviene. Claro, pero por eso. Intervendría la justicia, viste que lo de Machado tuvo 3 años para reaccionar. Estuvo lenta. Pero, perdón. A mí me hace sospechar que hay corrupción también, hay vos que decís. Sí, bueno. Hasta la manija. Bueno, y estamos así, bueno, hay que cambiar todo esto. Pero digo, ustedes, los legisladores, ¿qué pueden hacer para desconocer esa deuda o por lo menos plantear que no se quedó acá, que no se invirtió en la Argentina? Primero tenemos que discutir el presupuesto. ¿Verdad? En el presupuesto vos tenés 5 columnas. La quinta columna es la deuda. Y los diputados le tienen que venir un poquito acá, querido, a explicarnos este tema. ¿Cómo es el tema este? ¿Verdad? Porque su problema, obviamente, es porque no puede pagar los intereses de la deuda. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma de entregar al país. ¿Vos creés que esa deuda, la última que tomaron con el Fondo Monetario o esta con el Tesoro, no se...? La deuda siempre hackeó la democracia desde el tiempo de la dictadura. Dejaron 50.000 millones, hizo tambalear a Alfonsín, ¿verdad? Porque siempre está el cuento de que Alfonsín, viste que los radicales con eso se hacen su bocho diciendo que le hicieron el golpe. No, Alfonsín tuvo 7.000% de inflación. Yo me acuerdo, yo estuve a cargo del gobierno cuando yo era presidente provisional muy joven, muy jovencito fui presidente provisional y estaba a cargo del gobierno porque cuando se vinieron acá y era una cosa que los precios, se fue a 7.000 puntos, era un desastre. Paraguay venían como langosta a comprar las cosas acá en la República Argentina. Pero hay más pues elementos. eso fue la caída de Alfonsín. Y después de la Rúa, y después, ¿quién le pone el freno a la deuda? Néstor. Está bien, pero después la terminaron pagando, la renegociaron, pero la terminaron pagando. No, pero con quita de intereses y de capital. Bueno, ¿eso se va a poder hacer con esta deuda? Quedó al 40% en relación, 50% en dólares. ¿Esta deuda se va a poder rediscutir? Y esto ¿Se va a poder desconocer? Esto se va a caer. Nosotros vamos camino al desastre con este plan de Milei. Y entonces con la deuda, ¿qué puede hacer un futuro gobierno? Y el muerto, como dijo Néstor, no declara ni paga. Entonces, muchachos, esto hicieron ustedes en la joda, porque ¿cómo te va a cobrar intereses del 80% en dólares? ¿Quién te va a poder pagar eso? Hay que rediscutir todo eso, ¿verdad? Porque todo lo que se hizo acá es un robo al pueblo argentino, certificado por estos muchachos, por estos buenos muchachos, como dice la película. Sí. ¿Entendés? Sí. Así que, bueno. En una eventual renegociación, entonces, se pondría en juego esto que está pasando ahora. Nosotros fuimos, yo en la primera camada del 2001 de senadores, nosotros fuimos a hablar con Anuxin. Tuvimos una discusión muy dura. En el 2001, cuando se cayó el sistema, ellos estaban preocupados por el tema. Sí. Yo fui entre los 8 que estuvo ahí discutiendo el tema de que ellos estaban preocupados por el tema de cómo iba a ser la Argentina para cumplir con sus compromisos. Y bueno, ahí el que estuvo en su momento muy duro fue Berna y también Pichetto, que estuvo ahí. Tuvimos Gioja, era el presidente de bancada, yo era el vicepresidente de bancada. Y fueron muy duros diciéndole, bueno, acá lo que tenemos que hacer es primero resolver el problema social que estamos teniendo. Acá va a haber, ya hubo muertos. Y después vemos cómo cumplimos con esto. O sea, Duhalde hizo un principio de reconversión del sistema y después vino Néstor y cambió el tema del endeudamiento. Si no resolvemos ese tema, ¿verdad? Es imposible, porque acá se habla de 1.000 millones como nada. 1.000 millones es una ruta de Formosa a Buenos Aires. Claro. ¿Te da idea lo que es en materia de hospitales? ¿Te da idea lo que hay? ¿Y ahora que te van a decir que van a sacar maquinaria con un crédito de Estados Unidos? Todo brudecer. Este programa es insostenible. Insostenible. Y ahora se nos quieren robar la mitad del sistema nuclear argentino. Milei y su banda están por robar el 50% del sistema nuclear argentino. Argumentando que va a haber mayor eficiencia, que va a haber inversión pública, todo perro. Se están por robar el 50% del sistema nuclear argentino. Milei, la hermana y su banda. José, gracias por venir a la Ley de la Selva. Gracias a ustedes por darme el tiempo. Muchas gracias.
Emi Garzón nos trae un informe realmente revelador sobre los que salieron en auxilio de Milei a la par de Trump. Buenas noches, Emi. Gracias por venir. Buenas noches. Contame, ¿qué es el Stargate argentino? Stargate es política, tecnopolítica pura. Es hora de empezar a hablar de ese tema, porque siempre hablamos de tecnología por un lado, política por otro, pero esto es tecnopolítica, geopolítica real. Me parece que podríamos empezar con recordando a un rey del que decía que en la Patagonia lo que molestaban eran los argentinos, y estaba hablando de inteligencia artificial y todo el hub tecnológico. A ver. I'm the chief advisor to the president, and my portfolio is very varied, but I want to refer to two of my two main projects or areas of interest, which are AI and nuclear energy. These two are quite related, so let me start with why AI. We want to become an AI hub, Argentina. Obviously, I'm going to go very quickly, but we have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. If you had any misgivings, as I said, we are stabilizing the macro and we're giving you the legal framework that tells you we mean business this time. No lo generaste por inteligencia artificial, ¿no, Emi? No, lamentablemente no. Lo dijo posta. Esto fue posta, esto fue real hace 6 meses atrás. Por supuesto que a mucha gente no le gustó que suene de esta manera, pero fijémonos también qué pasaba en el 2024, que era como una forma de posicionarse. Javier Milei viajando a Silicon Valley con todos estos personajes. Ahí está Reidel. Está Reidel, por supuesto, en ese momento como asesor y haciendo los vínculos también. Está Matt Treviasano también, que formó parte, que ahora se lo nombraba también con esto de Sur Energy, ahora vamos a ir con ese tema. Y tenemos al lado de Javier Milei a Alex Blania, WorldCoin, World, los que escanean el iris, al lado de él Martín Massa, también World, los que escanean el iris, y Sam Altman. Esta reunión que parecía que era pura inteligencia artificial, en realidad en ese momento, en el 2024, en mayo de 2024, era para que se instale WorldCoin en Argentina, que fue lo que sucedió. Tanto es así que Martín Massa, que está acá de Alex Blania, el alto, bueno, el que está ahí al costado, él formó parte de un concurso que hizo el Ministerio de Economía, y él fue jurado, o sea, es un nivel de intervención en un concurso para que haya quién es el mejor emprendedor a nivel federal. Él está ahí metido, o sea, la gente de World ya está metido, vinculado con Nación Economía. Emi, si no entiendo mal, Argentina es uno de los países que más gente se dejó escanear el ojo a cambio de guita, ¿no? Por WorldCoin. Más de 2 millones, gente vulnerable, eso hay que aclararlo, gente que se llevan en combis. De hecho, hicimos una nota acá que está en la.com y que Martín Massa está diciendo que a una persona que vive en la calle, si se le escanea el iris, porque eso sucede, es inserción, ¿no? Que le pagan por tokens, eso. Pero bueno, esto lo quería comentar al pasar porque vamos directamente con Stargate. Yo les decía que Stargate es un plan específico de tecnopolítica. Cuando Sam Altman estaba diciendo que iba a venir a la Argentina con OpenAI, con estos 25.000 millones de dólares, que es un número enorme, Ale, 25.000 millones de dólares. O sea, da la sensación de que es bastante humo de campaña, ¿no? O sea, es una carta de intención, suele pasar antes de las elecciones que se tiran números, cifras así gigantescas al aire, pero vos sabrás si hay algo de realidad en esto. Es un número enorme, también es cierto que OpenAI suele hacer sus comunicados reales en su parte de blog, en la web de OpenAI, y esto no salió, Argentina no salió, salió Emiratos Árabes, salió Noruega también con este plan, pero Argentina no estaba, y salió el fin de semana. ¿Stargate es como una subsidiaria de OpenAI? Stargate es el plan de Donald Trump, que cuando inicia su mandato, habla de Stargate, que es la vinculación de distintas empresas tecnológicas para que Estados Unidos tenga hegemonía. Por supuesto, también se compara con China, que va avanzando, tenga hegemonía total. Las Big Tech de ahí, pero principalmente elige a OpenAI, elige al banco SoftBank también, a Oracle, otra empresa, para que se instalen
en Estados Unidos y en el resto del mundo. Ahora, de ahí sale otro proyecto que se llama OpenAI for Countries, es decir, OpenAI para los distintos países del mundo y que está vinculado directamente con Stargate. Digamos, al que no conoce, OpenAI es la empresa que desarrolló ChatGPT, que es el motor de inteligencia artificial conversacional más usado en el mundo y más usado acá en Argentina, ¿no? Sí, y el otro dato es que dirige Sam Altman. Sam Altman también funda World WorldCoin. Ah, no sabía. Ajá. Impresionante. Sí, y Alex Blania. Claro. Eso, o sea, por eso hay una triangulación. Pero bueno, lo que vemos acá es algo que figura directamente en el blog de OpenAI, hablando de esto que es el Stargate. Y dentro de toda la información hay un detalle que dicen que esto de Stargate y los países es que creen que trabajar en estrecha colaboración con el gobierno de Estados Unidos es la mejor manera de fomentar una IA democrática. Claro, en contraposición a China, me imagino. Pero nunca dicen que es en contra de China en este comunicado. Claro. Hablan directamente de evitar las dictaduras y que ellos son el camino posible. Claro. Después, otro punto importante que aparece en esto que es OpenAI for Countries, que ahí sale esto de Stargate Argentina, Stargate Noruega, Stargate Emiratos Árabes. Está esta información en el blog que dice que los países socios pueden invertir en la expansión global del proyecto Stargate, el de Donald Trump. Lo que no solo reforzará el liderazgo de los Estados Unidos en inteligencia artificial, sino que también impulsará un efecto de red global en crecimiento para la IA democrática. O sea que lo que está diciendo es que el proyecto Stargate y los países que se sumen van a impulsar la inteligencia artificial de Estados Unidos. Claro. Alrededor del mundo. Poniendo ¿qué? Los data centers. ¿Qué más tenemos? Porque estoy investigando también si hay algún tipo de solicitud real, algún tipo de información real. Y sí es cierto que en enero hace OpenAI un requerimiento para quien quiera proponer ser parte de esto que es el proyecto Stargate, pero por países alrededor del mundo. Es esto que dice Rey, que Argentina tiene mucha agua, mucho viento, está lejos de las guerras y demás. Bueno, esas condiciones que tienen que ver con principalmente expansión y territorio, y por supuesto, Ale, muy importante, que haya agua. Si bien se habla de la Patagonia, como el lugar que es frío, también pasa yendo para el norte, por eso Noruega y lugares más alejados, lo que es cierto es que sí o sí se necesita agua, agua dulce, agua potable. Eso no hay mucho en la Patagonia. ¿No? Y por eso ahora vamos a hacer unos casos también alrededor del mundo, qué fue pasando, porque estamos hablando de este caso de OpenAI, pero Meta, también otras compañías como Amazon, Microsoft también van a otros países y tienen estas problemáticas. O sea, tenemos que aprender de lo que ya está pasando, siempre y cuando sea transparente. Lo que estamos viendo acá, de fondo, es información que pide OpenAI para que pueda dar la habilitación o empezar a negociar y empezar a hablar de, a ver, vamos a ver a tu país, vamos a ver a tu estado, en el caso de Estados Unidos, qué es lo que tenés. Y algo que repite muchas veces en este documento, que está directamente público, que hay que buscarlo un poquito, pero está público, es que pide específicamente información topográfica, pide información financiera de las empresas, pide información hídrica, pide información de las comunidades y también de electricidad a mediano y largo plazo. O sea, lo que quiere Sam Altman, lo que quiere OpenAI es una especie de enclave con recursos infinitos a disposición, sin mucha regulación. Sí, sin mucha regulación, porque de hecho lo preguntan ahí, ¿qué regulación hay? Bueno, tenemos el RIGI también que les da una posibilidad también para para evitar no pagar tener tanto. ciertos impuestos. Sí. Pero bueno, la realidad es que te contaba que había problemas en otros países. Sí, esto de lo ambiental, ¿qué onda? Bueno, lo ambiental es clave. Claro, porque no importa la regulación es clave para que puedan llegar a aprovecharse los recursos. Esto de Stargate, para que quede claro para la gente también, un mega data center, una fábrica de inteligencia artificial, básicamente es un data center gigante que es mucho hardware para que estas empresas puedan procesar la información de inteligencia artificial. Cuando vos buscas en Google o cuando le pedís a ChatGPT algo que genere una imagen o que te dé una respuesta, necesita poder computacional. Para que estas empresas crezcan, necesitan de estos armatostes de energía y de hardware disponible. No es que hay mucho trabajo, que es lo que se va a dar como muchos puestos de trabajo, no. Son instalaciones que tienen cierto mantenimiento, pero que en realidad no genera mucho trabajo adicional. Acá hay un video de lugares donde ya se hizo algo parecido. Chile, esto está pasando en Chile. Esto es una investigación que hizo Al Jazeera con uno de los periodistas que estaba cerca del lugar. No les permite grabar, en este caso es Google, no les permite grabar el lugar porque dicen que por cuestiones de privacidad. Después tenemos otro caso también, por ejemplo, en México, que ese me parece tremendo, en Querétaro, que ahí Microsoft había ido en el 2024, fíjate con la misma, en ese momento lo que decían desde los políticos era, estamos buscando un hub tecnológico.
y la realidad es que no generaron puestos de trabajo. Esto que estamos viendo acá de fondo está demostrando en Estados Unidos, en Georgia, cómo estar cerca de un data center, en este caso de Meta, de Mark Zuckerberg, deja a la gente sin agua, deja todos los espacios contaminados y las personas, bueno, en este caso, si ven toda la información completa, está llorando hace días, dice, yo ya no lloro más, estoy llorando hace días, no lloro más, pero no estoy con agua, y eso pasa alrededor del mundo. Lo que te hablaba antes de México es terrible porque hubo una promesa de puestos de trabajo, unos 20.000 puestos indirectos. La realidad es que hoy solo hay 17 personas trabajando. 17. 17 de las promesas de 100 directos y los 20.000 indirectos en el caso de Microsoft. O sea, esto de OpenAI lo buscan también el resto de las empresas, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas. ¿Qué le están prometiendo a Milei? O en todo caso, ¿por qué este encantamiento con lo que Da Empoli llama los depredadores, los autócratas de la nube? Bueno, principalmente este tipo de negocios de mega data centers corresponden a negocios entre privados. A pesar de hablarse de una inversión en Argentina, no es que hay valor agregado acá. En un momento, Sam Altman, en su discurso, contando sobre esta inversión de 25.000 millones de dólares, habla de una inteligencia artificial donde las argentinas y los argentinos tendrían más herramientas de inteligencia artificial. El tema es que vos, hoy con ChatGPT o cualquiera de estas plataformas, no necesitas que esté el data center acá. Puedes tener los servicios igualmente. Claro. Yo creo que hay una negociación también de una cuestión de, bueno, se vienen ahora las elecciones, que eso también es un punto importante, pero también algo más que para mí la sensación que tengo es que busca intrometerse mucho más que Google en los sistemas de gobierno, mucho más, que ya Google se está involucrando. A mí lo que me preocupa un poco de Sam Altman es, no sé cómo describirlo, un psicólogo, una psicóloga del otro lado lo podría decir mejor, pero es como que nunca se hace cargo de lo que está haciendo. Siempre dice que tienen que regularlos, que, por ejemplo, esta frase de un podcast en el que estuvo presente hace unas semanas, habla de salud mental, concretamente dijo: creo que no sabemos todavía la forma en la que la IA va a tener efectos negativos en la salud mental, pero creemos que lo va a tener y espero que aprendamos a mitigarlos rápidamente. No habla de regulación, no se hace cargo de los suicidios que hubo respecto al uso de inteligencia artificial. Ya es casi masivo el fenómeno, ¿eh? En Estados Unidos hay una docena de casos, juicios cruzados. De distintas IAs. Claro, chicos que usaban de psicólogo a ChatGPT, y ChatGPT, como es una especie de chatbot adulón, los incentivaba a llevar adelante su fantasía suicida. Sí. ¿No? Le decía que no dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer, dale para adelante. Sí, sí, pero el punto acá está en que varias veces también él dijo que lo tienen que regular, que no sabe. Y la verdad es que no hay especialistas. Y prefiere, y esto sí en comparación con Google hay una pequeña diferencia, prefiere lanzar al mercado, porque todos estos data centers son para poder lanzar productos. Hoy hay productos que no los puede lanzar porque no tiene la capacidad y lo está buscando en otros lugares. Entonces, no tiene problema en lanzar estos productos de generación de video con AI, que genera desinformación, deepfakes y un montón de inconvenientes que generan en lo social, vinculado con lo tecnológico y digital. No se hace cargo, los lanzan igualmente, quieren mantenerse para tener la mayor cantidad de usuarios posibles y después salen a decir, bueno, que se resuelva, veamos cómo sucede. Me pongo en abogado del diablo, un entusiasta de esto te diría, bueno, va a pasar igual, mejor que pase acá y que por lo menos deje algo. ¿Qué dirías ante eso? ¿Qué es lo que va a dejar? Es la pregunta, si se cree que deje algo, porque la realidad es que lo que viene es a extraer recursos naturales, principalmente. Agua, energía eléctrica, y si no llega a haber energía eléctrica, les piden en esos planes que encuentren alguna manera, quizás usando combustible fósil, para poder sostener esos data centers. Así que en realidad, más que dejar, le dejaría quizás algunos pocos en el momento de la construcción, pero después realmente, Ale, no se necesita una gran cantidad de recursos humanos, ni hay un agregado de valor desde Argentina con estos data centers solamente. Es Emi Garzón, búsquenla en redes para más info sobre este tema tan candente. Gracias por esto. Mayonesa TV, un poco de humor y vamos con Gaby Vulcano a lo que quiere Macri a cambio de bancarlo a Milei como pide Estados Unidos. América, quiero estar en América del Sur, bien al sur. Buena, papá, me encanta. Viva el descubrimiento de América.
¡Viva el Día del Respeto por la Diversidad Cultural! ¿Lo qué? El Día de la Raza. ¡Ah! ¡De la racia! No, ese es el que festeja Patricia. No entiendo. Como pasa con cada efeméride, este año el gobierno sacó un video celebrando la llegada de la civilización de la mano de Colón. ¡Ah! Contra, por supuesto, los salvajes pueblos originarios. ¡Ah! Colón no quería a los indios. No, era un Colón irritable. No entiendo. Y vos fijate que loco, Colón no sabía que había descubierto América. Él pensaba que había llegado a la India, porque estaba seguro de que la Tierra era redonda. ¡No me lo puedo creer! No, no es un chiste, ¿eh? ¿Qué? La Tierra es redonda, de verdad. Sí. ¿En serio me lo estás diciendo? Sí, es redonda, por más que a Lina Lemoyne le moleste. No entiendo. La cuestión es que esta semana estamos celebrando que un imperio tomó nuestras tierras, sometió a nuestros habitantes y acabó con la cultura y la soberanía de este lado del planeta. Sí, celebramos el descubrimiento de América. No. Celebramos el rescate del tesoro yanqui. Qué buena pregunta, Vulcano. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Las fichitas de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, ¿qué está queriendo el expresidente? ¿Qué es lo que le planteó a Javier Milei en las conversaciones que tuvieron? Porque si bien se reunieron una vez en la Quinta de Olivos, siguen en contacto, siguen hablando, siguen negociando. Y Ale, te voy a dar un datito para que lo tengas en cuenta. A ver. Las conversaciones empezaron con Mauricio Macri antes de la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Varios creían que Macri de alguna manera empezó a conversar nuevamente, a retomar el vínculo con Milei, o mejor dicho, viceversa, ¿no? Milei empezó a hablar nuevamente con el expresidente después de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no, lo que me cuentan es que eso sucedió antes y que después sí se concretó finalmente el encuentro. Pero ¿qué le pidió Mauricio Macri a Milei? ¿Milanesas? No comieron milanesas, no sé el menú, pero sí te puedo contar un poco qué es lo que están pensando. Están pensando algo para después del 26 de octubre. Se manejaba la posibilidad de que Macri tuviera que salvarlo a Milei antes de las elecciones, según qué es lo que sucediera en materia económica. De alguna manera también qué iba a pasar con el gobierno de los Estados Unidos, que algunos me dicen, ojo que Macri estuvo ahí tratando de oficiar un poco como negociador con el gobierno de Donald Trump. Sabemos la relación que tienen desde hace muchísimos años, cuando Macri todavía ni siquiera había incursionado en la política, cuando era un empresario nada más, ¿no? Claro. Bueno, lo que empezaron a hablar es a rediseñar lo que va a ser el gobierno de Javier Milei. ¿Qué le interesa a Macri? Pará, ¿vos estás diciendo que él puede llegar a asumir él mismo un rol? Momento. Te voy a contar primero qué es lo, si querés, de mínima. Ajá. Y también va a tener que ver con cuál va a ser el resultado electoral. Una cosa es si La Libertad Avanza gana, algo que está difícil por ahora. Otra cosa es si
pierde por poquitos puntos, y otra es si pierde por te diría un número importante, ¿no? Una diferencia importante con el peronismo. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Macri? El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, que van a quedar vacantes después de las elecciones porque se van a ir Bullrich y Petri, no me interesa. Si me lo quieren dar, me lo pueden dar, pero no me interesa. Okay. ¿Qué le interesa a Macri? Es todo lo que tiene que ver con el ala económica. Quiere la aduana, quiere la hidrovía, algo que le generó una discusión muy importante en su momento con Santiago Caputo. Acordate que la licitación falló y lo escracharon desde el propio gobierno de Milei. Bueno, dice, quiero la aduana, quiero la hidrovía, va la de máxima. Incluso le gustaría poner al ministro de Economía, algo que está difícil porque obviamente si Milei entrega el ministro de Economía, está entregando el gobierno. ¿Y a quién quiere poner, Gaby? No tiró nombres, o por lo menos todavía no avanzaron en eso, porque obviamente Milei no quiere eso. Dice, bueno, ¿por qué le voy a entregar algo que es crucial? En todo caso, se puede ir Toto Caputo del gobierno, pero el ministro de Economía lo quieren poner tanto Karina como Javier Milei. Bueno, se habla de Sturzenegger como recambio. Se habla, posible. pero no responde a Macri. Para nada, ¿no? No responde a Macri. Y también está diciendo Macri, che, me gustaría transporte y que vuelva Dietrich. Acordate que fue su ministro de Transporte. Es otro de los lugares en el gabinete que Macri mira con cierta tentación. ¿Cómo zafó de las autopistas del curro Dietrich, Viene por la revancha. ¿Quién te dice? Y se le da. ¿Qué pasa con el trabajo? Es otro de los lugares que también le interesa, y ahí sí te doy un nombre. Ajá. Que aparece el nombre de Jorge Triaca, hijo, que fue ministro de Trabajo de Macri. Mira. Y que además sale, sigue siendo alguien de muchísima confianza de Mauricio Macri. De hecho, en varias oportunidades las reuniones se hicieron en la quinta de Triaca, de reuniones del PRO. Casi que es uno de los más leales a Macri hoy. Él ya está separado de la que fue funcionaria de Milei en la agencia de discapacidad, ¿no? Así es, está separado y Chisano. Sí. Algunos dicen que igualmente, más allá de que están separados, es de alguna manera termina siendo una terminal de Macri, ¿no? Bien. Y bueno, el otro tema, y el que a vos más te interesa, es ¿qué va a hacer Mauricio Macri? Sí. Mauricio Macri pone a algunos de sus hombres en el gabinete. ¿Y él qué va a hacer? Bueno, reflotaron la idea que en algún momento Milei le había planteado, que era la posibilidad de que sea una especie de embajador internacional. ¿Qué es eso? O sea, un lobista. Un lobista en términos de los vínculos que tiene Mauricio Macri, no solamente en lo que es el Círculo Rojo en nuestro país, sino a nivel internacional. ¿Le puede acercar inversiones? Bueno, podría ser. ¿Le puede acercar relaciones políticas con distintos países? También puede ser. ¿Eso va a ser pensándolo como un cargo? No, la verdad que no existe de hecho un cargo como el que te estoy mencionando, pero sí que tenga una visibilidad mucho mayor Mauricio Macri y que aparezca todo el tiempo como alguien que ayuda a ordenar y darle respaldo justamente a Milei en momentos en que los necesite, que creen que después del 26 de octubre, más allá de cuáles sean los resultados, va a seguir necesitándolo. Gracias, Gaby, por esto. Vamos a ver cómo se mueven estos días clave, ¿no? Macri también, días clave finales de la campaña. Con Macri no le alcanza de todas maneras a Milei, ¿no? No le alcanza. Buscando por eso esas otras interlocuciones en los gobernadores y demás. Es Gaby Vulcano con la información política, siempre un paso adelante. Gracias, Gaby. Y de ustedes me despido porque este programa llegó a su fin. Teníamos un testimonio de los trabajadores de Ilva, de Pilar, de la fábrica de cerámicos más grande de la Argentina, que se debate entre el cierre y el achique feroz. Pero los vamos a invitar próximamente porque lamentablemente es una historia que se viene arrastrando desde hace semanas. El desierto en la actividad productiva es total. Y en este tramo final de campaña le toca atravesarlo a un Milei que cuenta por ahora con esta ayuda
de lo que haga falta del amigo americano. ¿Qué pasará después? Bueno, se verá. Con ustedes nos reencontramos el lunes que viene a las 23 aquí en La Ley de la Selva. Chao.